Después de que en nuestro estudio anterior tuvimos oportunidad de revisar todas las declaraciones que aparecen registradas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en las que Jesús se refirió a Dios, nos dimos cuenta de que Jesús nunca se refirió a sí mismo como Dios, sino de que Jesús dijo siempre que Dios era Jehová, el Padre. Él nunca dijo yo soy Dios. Siempre se refirió a Dios en tercera persona. Y hay declaraciones muy fuertes como, por ejemplo, Juan 17:3, que es una declaración cumbre en la que Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose a Jehová. Y hay otras tantas declaraciones, por ejemplo, Jesús hizo referencia al hecho de que Él nunca se identificó a sí mismo como el creador. Dice de que Dios fue el que hizo a Adán y Eva. Versículos tales como Marcos 10:6 o Marcos 13:19, también donde habla de la creación que Dios creó, dice en Marcos 13:19, colocándose Él por separado de esa creación que Dios creó. Por tanto, podemos estar seguros, de acuerdo a lo que revisamos en el estudio anterior, de que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Más bien citó versículos en los que se identifica a Jehová como Dios. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él dijo, escrito está. Estaba refiriéndose a una declaración contenida en el libro de Deuteronomio, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solamente esta declaración, sino más adelante, cuando dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa declaración originalmente dice de que no tentarás a Jehová tu Dios. Adorarás, a Él solo servirás, y ahí continúa el texto. Podemos entonces afirmar de que Jesús nunca se consideró a sí mismo como Dios, sino que creía que Jehová es el único Dios verdadero, y lo afirmó vez tras vez en textos como Lucas 18:18, Marcos 12:29, Juan 17:3. Esto tiene implicaciones muy profundas sin duda, porque si Jesús dijo que Él no es Dios, si Jesús dijo de que Dios es solo Jehová, esto significa de que no podemos y no debemos rendirle culto a Jesús como si fuese Dios, porque esto sería un acto de idolatría, creando un falso Dios y rindiéndole culto. Esto implicaría de que lo que Jesús dijo no debe considerarse palabra de Dios, sino de que debe ser considerado como las enseñanzas de un maestro. Aún más, esto tiene implicaciones respecto a los conceptos teológicos de salvación, porque debemos de plantearnos la pregunta, y lo haremos en un estudio posterior. ¿Puede un hombre salvar a otro hombre? Vamos a examinar ese tipo de temáticas posteriormente. Sin embargo, el día de hoy vamos a centrarnos en revisar los escritos desde el libro de los Hechos hasta el final de lo que llamamos el Nuevo Testamento, y vamos a examinar las declaraciones relevantes respecto a Dios por parte de los discípulos, en las que también hacen referencia a Jesús. Vamos a descubrir cuál es el concepto teológico que tienen los discípulos y Pablo en cuanto a Jesús. Lo consideran Dios, lo colocan al nivel de Dios, o hacen una diferencia entre Dios y Jesús. No solamente si hacen una diferencia, sino consideran de que existe un único Dios, o ellos consideran de que Jesús también debe ser elevado al nivel de Dios. Examinemos a continuación los textos más relevantes en estas porciones. Comencemos por Hechos 2:22.
Ahí se dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Entonces aquí el texto nos dice de que Jesús fue un varón que fue aprobado por Dios. Oigan bien, lo coloca muy por separado. Un varón, aprobado por ¿quién? Por Dios. Y dice que él hizo prodigios y señales que Dios fue el que hizo entre vosotros por medio de él. Por consiguiente, aquí Jesús y Dios son presentados como seres totalmente diferentes. Hechos 2:24 dice de que, hablando de Jesús, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Notan entonces cómo aquí en Hechos 2, hablando Pedro, es enfático diciendo de que a Jesús lo resucitó Dios, que Jesús nunca es presentado como Dios, sino aquel a quien Dios resucitó, aquel por medio de quien Dios actuó, aquel que Dios aprobó. Hechos 2:36 dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 4:10, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó. Notan entonces la línea. Jesús fue resucitado por Dios. No es que Jesús es Dios, sino Jesús fue aquel a quien Dios resucitó. Muy bien, sigamos. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu a Jesús. Notan, aquí estamos hablando de dos seres totalmente diferentes. Hechos 13:30, Pablo ahora hablando, mas Dios le levantó de los muertos. Hechos 13:33, Dios ha cumplido resucitando a Jesús. Hechos 28:31, habla Pablo y dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesús. El reino de Dios por un lado, y por el otro lado dice enseñando acerca de Jesús. Ahora vamos a ir a la carta a los Romanos, escrita por Pablo en el orden en que está ordenado ahí en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Romanos 1:8. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Hay algunos que dicen, es que lo que pasa es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estaba solamente como hombre y entonces Él por eso no presumía de su rol divino. No, aquí ya Jesús no está. Es más, cuando los apóstoles escriben los evangelios y cuando Marcos, cuando Lucas escriben los evangelios, ya fue mucho tiempo después de la muerte, resurrección, ascensión de Jesús. Por consiguiente, ellos no estaban haciendo referencia a la condición humana porque en todo caso ya no estaría limitado por ese concepto. Pero si continuamos revisando, Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará, Dios va a juzgar por Jesucristo. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, fue Dios quien lo puso. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ahora menciona a Cristo, el que murió. No es Dios de acuerdo a Romanos 5:8. Romanos 5:10,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. 5:11. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Romanos 6:10. En cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús vive para Dios. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Romanos 9:5. Ese texto lo vamos a analizar en un estudio posterior. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el concepto entonces es de que Dios, el Padre, es el Dios de Jesucristo, de acuerdo a Romanos 15:6. Romanos 15:7, Cristo nos recibió para gloria de Dios, porque aquí claramente no se identifica a Jesús como Dios. Romanos 16:27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Notan entonces, hay un único. A él dice sea gloria mediante Jesús. Jesús no es el Dios único al que se menciona, sino que mediante Jesús sea dada gloria al único Dios, de acuerdo a Romanos 16:27. Primera de Corintios 1:1. Habla Pablo y dice que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Primera de Corintios 3:23. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Noten, no habla de Cristo es Dios, sino Cristo de Dios. 1 Corintios 6:14, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. 1 Corintios 8:6 es un texto de esos textos cumbres en las declaraciones de Pablo respecto a Jesús y el concepto de la divinidad. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es el Dios único que presenta Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Continuemos examinando 1 Corintios 11:3. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Además de enfatizar el nivel de superioridad de Dios, lo diferencia. Dios es otro y Cristo es alguien diferente. 1 Corintios 15:15, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. 1 Corintios 15:24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces dice que llegará el momento cuando Jesús va a entregar el reino al Dios y Padre. Y el capítulo 15, versículo 28 de 1 Corintios, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces aquí vemos cómo dice que Jesús se va a sujetar a Dios al fin, para que sea Dios todo en todos. Segunda de Corintios, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios nuevamente. Segunda de Corintios 1:2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Segunda de Corintios 1:21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios.
Segunda de Corintios 3:4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Segunda de Corintios 5:16, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Segunda de Corintios 11:31, el Dios y Padre, oigan una vez más, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 13:4, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre, una vez más, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:7, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, quien es el Dios de Jesucristo, es el Padre. Efesios 1:17. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Filipenses 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exalta. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí coloca a Dios de un lado y la creación, dentro de la que coloca a Jesús, del otro lado. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Segunda de Tesalonicenses 2:6, y el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre. Tito 1:4, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Miremos la carta a los Hebreos. Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él no es Dios, sino de que por Él, dice, se acercan a Dios, de acuerdo a la teología del escritor de Hebreos. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Santiago, que fue el primer escritor del Nuevo Testamento. Santiago 1:1, que escribió allá por los años 45 al 49, dice, Santiago, siervo de Dios y, por separado, del Señor Jesucristo. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pedro, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Pablo presenta el concepto de que Jesús es el Dios y Padre de Jesús, sino de que ahora Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya este concepto lo había planteado Juan, recogiendo esas palabras de Jesús cuando dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Segunda de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Juan 1:3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hallamos entonces que existe una consistencia muy marcada respecto a que Jesús es alguien que no es Dios. Se le presenta como Señor, se le presenta de distintas formas, pero no se le presenta como Dios jamás por parte de ninguno de los escritores en el Nuevo Testamento. Hay varios textos que vamos a revisar que vale la pena examinar para ver los problemas de traducción que hay, por ejemplo, en Romanos 9:5, Segunda de Pedro 1:1, Tito 2:13, Primera de Juan 5:20. Si revisamos en el orden cronológico a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que desde Santiago, él habla en forma muy clara y diferenciada que él era siervo de Dios y del Señor Jesús por separado. Luego las primeras cartas de Pablo, hallamos nosotros declaraciones por los años 50 al 51 que fueron escritas, las cartas a los tesalonicenses. Se marca la diferencia presentando a Jesucristo como Señor y a Dios como el Padre. En los años 57 y 58 que fue escrito la carta a los romanos, se presenta a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para los años 57 y 58 ese concepto era claramente manejado y dominado, y aún se presenta a Jesús como aquel mediante el que Dios recibe la gloria, según Romanos 16:27. Ya veíamos cómo en los años 53 al 54, cuando Pablo escribió las cartas a los Corintios, aquí Pablo afirma muy tajantemente que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y en los años 55 al 56, habla Pablo cuando escribe su segunda carta a los Corintios, en 2 Corintios 11:31, diciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este concepto a lo largo del tiempo viene siendo presentado en forma muy clara, muy fuerte. Ya para el año 60 al 62, cuando se escriben las cartas a los Efesios, Filipenses y a los Colosenses, se declara ahí claramente de que Dios es el que exalta a lo sumo a Jesús y que Jesús es el primogénito de toda creación, que existe un Dios y Padre de todos, de acuerdo a Efesios 4:6. Pedro, quien escribió por los años 64 al 65, la carta 1 Pedro, él enfatiza en 1 Pedro 3:18 diciendo de que Cristo padeció para llevarnos a Dios. Nunca confunde a Cristo con Dios. Y en 2 Pedro 1:2, él plantea diciendo de que gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos realmente fue uno de los últimos libros escritos de lo que está contenido en los libros que se consideran el Nuevo Testamento. Fue escrito ya por los años 80 al 85. Y en este libro es muy fuerte, muy marcado el hecho de que se declara que Jesús fue resucitado por Dios. Hechos 2:32, Hechos 4:10, Hechos 5:30, Hechos 13:30, Hechos 13:33. Es evidente entonces que la posición de los apóstoles hasta el final del siglo I fue de que Jesús no es Dios, sino de que hay un solo Dios, el Padre. Tal como Jesús mismo lo había enseñado diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por eso Pablo afirma: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará
el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás, al cual sea honra e imperio sempiterno. Amén. Entonces, según lo que hemos examinado, nos damos cuenta de que, aunque no estamos hablando de palabra inspirada por Dios, porque ninguna de estas declaraciones registradas en el libro de los Hechos o registradas en las cartas de Pablo o en las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan o de Judas o a los hebreos, ninguna de estas declaraciones es producto de la revelación dada por Dios a través de visiones y sueños. Nunca ninguno de los escritores, ni de los evangelios, ni los escritores de las cartas dicen de que Dios les reveló en sueño, Dios les mostró en visión. Y Dios dijo claramente en el libro de Números, capítulo 12, versículos 6 al 8, de que lo único que Él iba a revelar, lo iba a revelar mediante visiones y sueños a los profetas. Así lo dice Números 12, 6 al 8. Cuando haya entre vosotros profeta Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá mi rostro. Entonces vemos de que nada de lo que aparece escrito entre el libro de Mateo y el libro de Judas, ninguno de los escritores se atreve a decir, Dios me mostró, Dios me reveló. No, sencillamente, Dios no está revelando aquí nada. Simplemente estamos hablando de la historia contada por Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y también Lucas en el libro de los Hechos, la historia contada por ellos, tal como ellos recogen los hechos que se dieron. Y luego las cartas, que son los puntos de vista teológicos o los consejos de Pablo o de los demás escritores, bien pueda ser el escritor de Hebreos, que no se sabe quién haya sido, o los escritores de las cartas de Pedro, el escritor de las cartas de Pedro, o el escritor de las cartas de Juan, o Santiago mismo. Estos escritores dieron su punto de vista y su posición teológica. Y la posición teológica de ellos siempre fue consistente con lo que Jesús ya había dicho. Jesús no es Dios. Jesús fue una criatura. Jesús vino a esta tierra, vivió en esta tierra, murió, fue resucitado, pero de ninguna manera eso lo convierte en Dios, sino de que el Dios de Jesús siempre es presentado como el Dios y Padre, Jehová, el único Dios a lo largo de las Escrituras. Esto hace consistente la verdad sostenida a lo largo de todo el texto, desde lo que Dios habló a Moisés y a través de Moisés en Deuteronomio 4:35, cuando dijo de que un Dios hay, o Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o las declaraciones que ya revisamos tantas veces en Isaías 44, Isaías 43, Isaías 45, Isaías 41, repetidamente aparece el concepto de que hay un solo Dios y no hay otro fuera de él, y que ese Dios es Jehová. No hay ninguna contradicción entre los conceptos que aparecen presentados por Moisés, por el profeta Isaías, y lo que ahora se dice por parte de Pablo. Por consiguiente, es tan importante aquí en este punto subrayar: la iglesia cristiana no creyó que Jesús fuese Dios. Nunca, mientras Jesús estuvo vivo, mientras los discípulos estuvieron vivos, nunca se creyó de que Jesús fuese Dios. Este concepto fue traído y fue introducido a partir del año 325. Posteriormente, en el año 381, se completó el concepto de la Trinidad. Pero el concepto de un Dios único es el concepto que defendió Jesús, que defendió
Pablo, que defendió Pedro, que defendió Juan, que defendió Santiago, que defendió ¿quién más de los otros escritores? El escritor de la carta a los Hebreos, o Marcos, o Lucas, o Mateo, o Juan. Los conceptos claros planteados aquí son un solo Dios verdadero, y este único Dios verdadero es Jehová, Dios el Padre. Por eso yo te invito a que hagas un alto en tu vida, hagas una evaluación y que puedas hacer las correcciones necesarias y que no le sigas rindiendo culto a Jesús, porque esto, si Jesús estuviese ahí presente, él se sentiría horrorizado, se sentiría escandalizado ante este tipo de prácticas, que son prácticas idolátricas. Yo te invito a que puedas, igual que Jesús lo repitió, igual que los discípulos lo dijeron, recordar: hay un solo Dios verdadero. Repetir con Pablo: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Y poder saber de que Él es el único, el soberano, el único que tiene inmortalidad, a quien ninguno de los hombres ha visto, a quien ninguno puede ver jamás. Él es el único Dios a quien sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia. Jehová, el Dios de Jesús, el Dios de los discípulos, debería ser tu único Dios. Dios te ayude, Dios te dirija y Él traiga bendición a tu vida, porque mientras nos acercamos a oír y obedecer lo que Dios dice, Dios mismo dijo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos sus mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios te bendiga.